¿No sabes criar a tu hijo? Joel, ven, dale. Ahora. Dale, díselo. Donde dice que le robaste dinero al segundo de carro. Estabas el otro día en la directa del otro delincuente de California, el invicto, diciendo que tú habías estafado el seguro de carro aquí en la Florida. Yo tengo el video, Indio, tengo tu video diciendo que estafaste el seguro de carro en la Florida. Sí, te voy a chivatear, así mismo te voy a chivatear porque tú lo dijiste. El otro día en la directa, yo lo tengo grabado, en la directa dijiste que tú te estafabas, el seguro de carro. Aquí tengo el video tuyo, aquí lo tengo. Hoy se va, hoy te saco del aire, hoy te saco yo a ti del aire con el video de estafa de carro, verás, a que no manejan más, Indio Taíno, te voy a publicar el video. Libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo cubano. Jorge Borrell es un testaferro de la dictadura de los Castro. Jorge Borrell representa a la dictadura de los Castro. Buscando protección de la policía. Así lo ve arrinconado. Lo ve arrinconado a todos estos personajes. La policía, vamos a poner un complaint a la policía de Miami, que le ha cedido el paso a todos estos personajes. No ha sido capaz de ni ser justo, porque nos dijeron que no podíamos estar en un sitio para ponernos fuera de circulación. Pero aquí estamos, denunciando a los testaferros de la dictadura. Todos estos personajes que están aquí, todos estos viejos que van a Cuba a buscar muchachitas, que van a vivir del dolor del pueblo cubano, lo tenemos aquí, los estamos enfrentando, porque constantemente tenemos que denunciarlo. Donde hayan comunistas, donde hayan todos estos testaferros que apoyan a la dictadura, nosotros vamos a estar. Nosotros vamos a estar denunciando. Aquí lo veo. Candela 26. Ya todo lo que representa la dictadura de los Castro. Ahí, fuera castrista de Miami. Libertad para los presos políticos. Libertad para los presos políticos. Joseph Borrell es un testaferro de la dictadura de los Castro. Es un testaferro de la dictadura de los Castro, Joseph Borrell. Joseph Borrell sabe de que en Cuba hay niños presos políticos. Joseph Borrell sabe de que hay hombres y mujeres presos en las cárceles castristas. Hombres y mujeres que necesitan y que merecen la libertad. Todos estos son personajes que viven del dolor del pueblo cubano. Van a Cuba y bajo la miseria del pueblo cubano usan esa miseria cuando muchos de ellos van a buscar a la niña. Aquí está Valerio Coco. ¿Ves? Valerio Coco y todas sus secuaces. Este personaje, que no es ni cubano, es italiano, este señor va a Cuba a hacer negocio. Va a hacer negocio con la dictadura y hay que denunciarlo. Hay que denunciar lo que están viviendo del dolor del pueblo cubano. Simple y llano como eso. Acuérdense, les voy a dar un dato histórico. El embargo económico es contra la tiranía de los Castro, no contra el pueblo de Cuba. Y el embargo permite el envío de medicamentos y de alimentos. Simple, si no, el agente castrista Carlos Lazo no pudiera ir a Cuba, porque no pudiera llevar ni alimentos ni medicamentos, pero eso lo permite el embargo. Así que no tienen justificación de seguir apoyando una tiranía que sigue encarcelando a hombres y mujeres. Ahí. Yo sé, voy. Tu líder Carlandaza, ¿dónde está? Para la niña, por favor, ¿Qué pasó? Ya no. Yo soy el que estoy coordinando esto y de todas maneras yo no estoy cogiendo para allá. Yo me quedé si estoy pegado aquí. ¿Qué behind the line de qué? ¿Hasta cuándo ustedes? Si cuando teníamos que estar aquí nos dijeron que nos fuéramos para el otro lado. Así que take it easy. Si no, habla con tus agentes.
Ah, siempre están en lo mismo. Estoy pasando pegado a la línea, no estoy ahí. Mira este personaje fuma marihuana en las contramarchas. Estos son de los personajes que va a Cuba a buscar muchachitas también. Este defrauda aquí a las agencias de carro y todas esas cuestiones que se ha tenido en video. Está encantado en video. Esto es libertad para todos los presos políticos, caballero. Si Cuba está en la calle, nosotros también no podemos seguir con ese temor de que no podemos enfrentarnos a unos personajes que son lavaderos, son testaferros de la dictadura. Le están queriendo lavar la cara a la dictadura. Patria y libertad para todos los presos políticos. Patria y libertad para Cuba. Patria y libertad. Cuando hay libertad, tenemos todo. Míralo, míralo. Sí. Apoyas a una dictadura. Oye, no estés buscando el calor de los machos. Mira, este es el que le escribe los tweets a Mark Lenny. Este de la camisa azul. Oye, Le escribe los tweets a Mark Lenny. Este que le escribe los tweets a Mark Lenny. Libertad para Michael Puig Bergoya. ¡Libertad! Libertad para Michael Puig Bergoya, a Brunelvi y todos los presos políticos. ¡Libertad para todos los presos políticos! Libertad para Roberto Fonseca. Libertad para Gilbertico Castillo. Libertad para Lisandra Góngora. Asesinaron a Yubi Laurencio por la espalda el 11 de julio. Los cubanos no podemos olvidar eso, no podemos olvidar a nuestros muertos. Castro cometió el crimen de derribar la avioneta de manos a rescate. Y la administración Clinton le pasó la mano, como siempre hacen. Le pasan la mano a los asesinos de la dictadura de los Castro. Tenemos que denunciar y saber quiénes son nuestros aliados. Empecemos a denunciar a todos aquellos que son aliados de la dictadura de los Castro. Sean congresistas, sean políticos o sean organizaciones que le quieran lavar la cara a la dictadura. Ana Mari García, Yuneisi Santana González y María Angélica. Los hermanos Perdomo. Los hermanos Perdomo, Yadir y Nadir. Cientos de presos políticos, señores, cientos de presos políticos.